Bé, doncs, benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas a la presentación, diálogo, debate de este libro que es Pasajes entre el estado de excepción y el estado guerra, editado por La Cebra, por la editorial La Cebra, y bueno, y que su autor tengo aquí a mi izquierda, que es Esteban Zamora. Nada, primero empezar por algunas cuestiones, digamos, de carácter personal. Claro, cuando me llama Esteban y me dice, oye, mira, que te voy a presentar el libro, pues claro, muy bien, mi inquietud era que no sabía qué aportar. La verdad que no. Además, humildemente reconozco que la versión final del libro yo no la he leído, pero sí he tenido acceso a muchas partes del libro que me consta que han quedado exactamente igual. Y claro, y en este ámbito personal pues siempre es difícil hablar de un compañero y amigo ¿no? Y como que parece que en estos encuentros hay como que juzgar un poco el trabajo ingente que hay aquí y entonces no sé, es un poco a veces sonrojante. Pero bueno, dicho esto, mi aportación básicamente serán dos cuestiones. La primera, un poco mostrar el contexto de dónde surge parte del trabajo colectivo que cristaliza en este libro. Yo creo que eso es importante. Y la segunda parte será abrir una serie de cuestiones que a mí me han resonado, me han hecho reflexionar, que creo que conlleva el libro, y así podemos abrir un poco el debate. Primero, cuestiones biográficas. O sea, nos reencontramos, nos guste o no, 10 años después. Es lo que hay. Si recordamos, nosotros nos encontramos en unas jornadas en la universidad de la Sociedad Terapéutica, que también resuena en el libro, y este encuentro de la Sociedad Terapéutica nos abre, digamos, la entrada, junto con el compañero Malventi, pues a la cárcel de Villabona, a la prisión de Villabona y a los módulos terapéuticos. Y luego se abre también unas segundas jornadas llamadas Territorios de la Terapia. Pero no me quedo con el ámbito universitario, que bueno, como siempre se vive de muchas maneras. Estas dos fechas yo creo que son esenciales para luego entender otros proyectos que sí que hemos ido manteniendo con el tiempo. Uno fue la oficina, el colectivo anticarcelario, la oficina de antropología y prisión, y luego la revista Víscera, que yo creo que ha sido algo que nos ha constituido, nos guste o no, en un colectivo en la diáspora, seguro, pero un colectivo continuamente en contacto. Y es ahí donde yo creo que hay un punto interesante, que es qué nos ha quedado de todo esto. Nos ha quedado la red y los afectos, seguro, pero también nos queda el registro que hicimos de todo nuestro trabajo, y parte de ese registro es sin duda este libro, este texto, que es un texto que yo creo que es vivo, un texto que no deja indiferente y que en algunos puntos es abrumador, que yo creo que es algo que digamos, el texto está ahí y a veces es inquietante. De todas maneras, yo ya como digo, no lo he leído en su versión final, pero estoy deseando tenerlo. Entonces, si os parece, abro así como 4 cuestiones que yo creo que son un poquito, que nos pueden dar la muestra de lo que es este texto y os pueden pues interpelar para hacer preguntas o para intervenir cuando queráis. O sea, no dos cuestiones, no son preguntas, ¿vale? Esteban o Claudio, no nos lo tomemos como preguntas cerradas, no lo son, ¿vale? Yo creo que la primera cuestión que a mí me parece importante es entender el concepto de pasaje, de pasaje, y luego la dimensión que encierra el estado de excepción y el estado guerra. A mí, por ejemplo, me gustaba plantearlo como una cuestión, ¿no? Y la lanzo así. Sería, ¿son los lugares de la excepción aquellos en los que el estado guerra se presenta a cara descubierta? Sería una de las cuestiones, yo creo que tendríamos que trabajar.
Por otra parte, también me gustaría preguntar, en el texto se habla o se dice, no es un texto ni de historia ni para la historia, pero habita la historia como un campo. ¿Qué relación se propone entre la historia y el pensamiento o la filosofía, la historia y la filosofía? Tercer concepto que me parece interesante e importante es la dimensión de la guerra. O sea, gran parte del libro va a un análisis en profundidad de la guerra. Entonces, me recuerda siempre esto, todo el rato me venían a la cabeza ejemplos de cómo la guerra ha llegado a ser algo que se ha estetizado, ¿vale? Pensaba, por ejemplo, que tú también habitas el ejemplo, la guerra contra el narco, cómo, digamos, se convierte la guerra en una cuestión difusa, latente, pero al mismo tiempo muy presente en los medios de comunicación. Pensaba, ¿no?, en la paradoja de cómo las series, estas famosas que hay ahora, buscan asesores militares y cómo los ejércitos cada vez más buscan asesores de marketing, ¿no? Y entonces me viene continuamente eso. Y finalmente, y viniendo de ayer de una presentación, de un libro de palabras dislocadas, claro, me venía la última cuestión que yo creo que atraviesa todo el libro, la dimensión poética del pensamiento, ¿vale? Como es la poesía una línea de fuga para el pensamiento. Ya solo nos permitimos, digamos, revelarnos a través de la palabra, a través de la poesía. ¿Es la poesía el campo que habitamos para poder decir ciertas cosas? Y bueno, y yo ya paso la palabra a Claudio. Bueno, primero que todo, saludarlos a todas. Creo que me voy a arrogar algo que, bueno, no sé si es del todo bueno hacerlo de esta manera, pero creo que estoy muy comprometido con el texto de Esteban. Ciertas cuestiones que contar es que, bueno, con Esteban nos conocemos desde hace muchos años, venimos trabajando juntos desde la universidad, desde el pregrado, hicimos la tesis juntos hace ya casi 20 años, va de eso, más o menos, bueno, quizás menos. Terminamos muy jóvenes. Sí, no, 15 años más o menos de esa experiencia, y de ahí estuvimos desplegándonos en distintos trabajos, distintas revistas, trabajos de publicación y también trabajos de, podríamos decirlo así, de militancia. Desde ahí que el compromiso del cual hemos tenido con Esteban en estos trabajos, que no es un trabajo aislado el de Esteban que se presenta en el libro, sino que es un trabajo que ya viene madurando con distintas modulaciones, con distintas intensidades, pero que ya es un trabajo que lleva sus varios años y que hoy día se ve plasmado en el libro. En ese sentido, creo que, bueno, no queda más que agradecer a Esteban por poder llevar a cabo esto, comprendiendo también las dificultades que tiene, publicaciones más, teniendo en consideración que Esteban está, bueno, fuera de Chile y que es un texto que no se publica en Chile, sino que se publica por una editorial argentina, que es una editorial también, y hay que reconocerlo, una editorial importante dentro de lo que son textos de filosofía de distribución y que se distribuye y circula principalmente en Argentina y también en Chile. En ese sentido, el texto esperemos que tenga y yo creo que lo va a tener, una muy buena acogida por ciertos espacios de trabajo y de pensamiento. Dicho esto, la lectura del texto, tampoco como Jordi no tuve la oportunidad de leer la versión acabada, pero sí que hemos hecho un seguimiento de distintos, bueno, borradores de este texto. Creo que es un libro interesante porque es un libro que se plantea en dos registros, ¿ya? Y desde ahí es posible entrar desde distintos lugares a leer el texto. Un primer registro, creo que es un registro que despliega distintos conceptos, ¿ya? Conceptos principalmente devenidos de la filosofía, donde hay aquí un andamiaje conceptual importante, donde se rescata el pensamiento de filósofos principalmente contemporáneos, resuenan
ciertos conceptos como el de estado de excepción, el concepto de biopolítica, el de estado de guerra, el elemento de la seguridad. También hay una crítica al neoliberalismo bastante conceptual, y en ese sentido creo que el texto tiene ahí una potencia, y una potencia importante. Pero como les decía, no es solo un registro en el cual está escrito el texto, sino que también tiene un segundo registro. Bueno, pueden ser más registros como el del pensamiento y lo poético también, pero un segundo registro que quería yo destacar tiene que ver con un registro que podríamos decir más bien de cierta fenomenología o ciertos fenómenos contemporáneos que están imbricados con estos conceptos. Me refiero a que Esteban en este trabajo no se queda simplemente con los conceptos y el desarrollo de los conceptos, sino que estos conceptos tienen una resonancia en cierto espacio de lo real, como por ejemplo el tema de la cárcel, ¿ya? Que aparece acá, el tema de la migración, que es un tema que lo aborda, de la migración, de los refugiados, los desplazados por la guerra, también temas como la tolerancia cero, ¿ya? Y en ese sentido es que es posible leer el texto desde dos lugares, pero también constituye una trama que es una trama distinta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto permite que el texto o esta investigación de Esteban circule en dos lugares. Por una parte, tiene la posibilidad de entrada a la discusión conceptual, que podríamos decir que es una discusión, no sé si conservadora, pero mucho más presente en el ámbito académico, donde se despliegan estos conceptos, pero por otro lado, estas fenomenologías permiten instalarlo dentro de un espacio más común, dentro de un espacio más habitual, y desde ahí, en esa conjunción, es posible, o este libro puede funcionar como una pequeña máquina, una maquinita que va deconstruyendo, porque también va estableciendo un elemento, o se transforma en una herramienta en pro de un pensamiento militante, pero que es un pensamiento militante altamente reflexivo. Creo que ahí está, y ahí hay ciertas cuestiones que para mí son importantes destacar, en esa bifidez que tiene el texto y en esos planos que va contaminando el texto, que sería el plano de una reflexión más filosófica, más dura, y un plano de la militancia en donde se imbrica esta cuestión, y no solamente el texto, sino que también, conociendo la biografía de Esteban, es el lugar en el cual él siempre está circulando, podríamos decirlo, con un pie aquí y otro pie en otro lugar, y bueno, múltiples pies que van generando esta multiplicidad de elementos que están aquí configurados. No sé si, yo había preparado un par de preguntas, pero no sé si es que Esteban quiere decir algo antes de entrar a esta... Antes de una pregunta tuya. Sí, bueno, para iniciar, primero agradecer, varios agradecimientos, ¿no? A las amigas y amigos que están aquí presentes. Como mencionó Jordi, este es un momento de reencuentro. Yo viví alrededor de 7 años en Barcelona, ¿no? Y finalmente la huella que queda es la huella de los afectos, como mencionaba Jordi. Mis agradecimientos también para las compañeras de la editorial La Cebra, ¿no? Está aquí presente Anita, por haberse interesado en el trabajo, también a la organización. Y antes de comenzar, quiero hacer una mención especial por estar aquí en Barcelona. Este libro está hecho dedicado a la memoria de un amigo y compañero, sin el cual probablemente yo no hubiese llegado en las condiciones que llegué a Barcelona, es decir, arropado por un espacio de protección, y además agradezco el haber sido iniciado, ¿no?, a lo que probablemente sea el elemento diferencial o la singularidad de lo que es Barcelona o Cataluña, que es la cultura libertaria, ¿no? Entonces este trabajo está dedicado a la memoria de José Antonio Pepe de Jiménez, dramaturgo, anarquista y barcelonés. Dicho esto, agradezco las palabras tanto de Jordi y Claudio, que son dos compañeros con los que tengo una relación histórica, como han señalado, y la intención con este texto era justamente desde el campo de la filosofía, que muchas veces es un campo más hermético
esto está plasmado en los 2 primeros capítulos del texto, que son, digamos, al plantear el debate entre Carl Schmitt y Benjamin, entramos en una dimensión esotérica del pensamiento, pero bueno, el esfuerzo de toda esta dimensión más hermética o esotérica, llevarla, digamos, al plano fenomenológico, vincularlo con la cotidianidad de lo que nos atraviesa, y en ese sentido siempre el objetivo no fue solo rendir, digamos, culto al ámbito académico, sino a partir de ahí construir una herramienta, ¿no?, que pudiera ser un aporte tanto para el debate como para la formación de todas aquellas personas que estén, digamos, interesadas en estas problemáticas y también vinculadas desde el ámbito de la reflexión o de la lucha a estas problemáticas que tienen como eje la unión, la intersección entre lo que sería la problemática entre vida y política, ¿no? Porque es esta intersección lo que da lugar a uno de los conceptos, digamos, centrales que se aborda en el texto, que es el concepto de biopolítica. Para responder a una primera pregunta de Jordi, la noción de pasaje evidentemente hace alusión a, digamos, hay una marca histórica, digamos, indudable, cuando en el léxico filosófico se habla de pasaje o pasajes, ¿no?, remite a la obra de los pasajes de Walter Benjamin, indudablemente, y esta noción de pasajes en Benjamin tiene múltiples acepciones. La acepción a la cual me remito tiene que ver con esta fascinación que le provocó a Benjamin de la indistinción entre dentro y afuera que hay en el pasaje, esto es en términos arquitectónicos, ¿no? Y justamente esta dimensión arquitectónica tiene que ver con un desplazamiento del pensamiento desde el ámbito de la temporalidad al ámbito de la espacialidad. A lo largo del siglo XX hay un giro, ¿no? Esto está nítidamente en Foucault, ¿no?, quien plantea que hay que hacer un giro de la dominación ideológica de la temporalidad hacia la espacialidad, porque las prácticas sociales se dan en el campo de la espacialidad. Está en Lefebvre y también está evidentemente en Benjamin, ¿no? Este giro hacia la espacialidad nos permite comprender cómo la contemporaneidad y la guerra contemporánea, ¿no?, ha transformado la gramática de la espacialidad. Para hacer un símil, así como a Benjamin le interesó esta relación de indistinción entre el adentro y el afuera que se da en los pasajes, justamente la guerra contemporánea ha provocado una indistinción entre el adentro y el afuera de los estados, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos, toda la diagramación jurídica de la guerra, ¿no?, el derecho internacional, está ligado, está vinculado a esta distinción entre el adentro y el afuera interestatal o intraestatal. Bien, la guerra contemporánea borra esta relación, la noción de guerra contra el terrorismo, borra también la distinción entre sociedad civil, enemigo, personas inocentes, combatientes. El concepto de terrorista es un dispositivo que tiende a reducir, digamos, el contenido político de cualquier antagonismo y criminalizarlo y patologizarlo. Entonces, hay una serie de pasajes espaciales que tienen que ver con la configuración de la guerra, pero la segunda acepción de la noción de pasajes tiene que ver con un pasaje histórico, ¿no? Y con esto termino mi primera intervención para, digamos, seguir dialogando. Este pasaje histórico se puede enumerar, o sea, se puede conceptualizar de varias maneras, pero tiene que ver fundamentalmente con el pasaje de una forma de circulación del capital, que es la forma moderna, estatal, centralizada, en el cual los estados aún son los ejes de los ciclos económicos, a una forma de circulación del capital descentrada, desregulada. Esto, por ejemplo, el pensamiento italiano, el post-operaísmo, lo nombró como el pasaje del Fordismo al post-Fordismo, el pasaje de un capitalismo industrial a un capitalismo cognitivo. En términos propiamente marxistas, ¿no?, y volvemos ahí a la esoteria del pensamiento, se nombra como el pasaje de la subsunción formal a la subsunción real del capital. ¿Qué es lo que significa esto? Que una vez que se ha mundializado la circulación del capitalismo, eso es la subsunción formal, la subsunción real tiene que ver con la integración de la subjetividad del trabajador en los procesos de circulación capitalista.
Esto provoca, por ejemplo, la indistinción entre los procesos de producción y los procesos de consumo, ¿no? El consumo se transforma en el capitalismo contemporáneo, en el capitalismo cognitivo, en un momento de la producción, ¿no? El consumo inmaterial es un tipo de consumo en el cual no se agota, digamos, la adquisición de la mercancía, sino que en el momento del consumo se produce más valor, hay una producción de plusvalor. En términos de los dispositivos biopolíticos, ¿no?, es lo que Deleuze nombra como el pasaje de la sociedad disciplinaria a las sociedades de control. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento de análisis histórico que realiza Foucault en Vigilar y Castigar asigna a las instituciones el lugar de control de los cuerpos, ¿no? Esta cadena del momento del, digamos, de el registro de la natalidad, ¿no?, el momento del nacimiento como un momento biopolítico fundamental, y esto lo plantea Arendt en La condición humana, el colegio, el psiquiátrico, la cárcel. El pasaje de la sociedad de control tiene que ver con el momento en el cual se da un estallido de las instituciones, el territorio se vuelve también un espacio de control, pero fundamentalmente tiene que ver con, dicho en términos técnicos, con la introyección de estos dispositivos en nuestra vida cotidiana. La sociedad de control ya no requiere tanto o tan solo de la violencia, sino justamente de un autocontrol, y ahí entra en juego el concepto de gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Necesita sujetos libres para operar su control. Esto es una cuestión fundamental, porque la noción clásica de soberanía tenía que ver con la construcción de súbditos, ¿no? Y siempre hay un debate teórico entre lo que es, digamos, la relación de poder y la relación de dominación, pero en el caso de la sociedad de control está el énfasis puesto en la libertad del sujeto como la premisa, digamos, de lo que es la eficacia de estos dispositivos. Entonces, la noción de pasaje responde a estas dos vertientes, un pasaje hacia la espacialidad del pensamiento y un pasaje también histórico en el cual nos hallamos. Digamos, estamos constantemente recorriendo ese pasaje histórico de una forma de capitalismo tradicional a un capitalismo descentrado, de la sofisticación y el descentramiento de los dispositivos de poder, y un poco esa, a grandes rasgos, es la noción que abre el texto, pensándolo desde lo que es el título, que es el concepto de pasajes. Bueno, el texto está atravesado por el tema de la guerra, y en ese sentido, bueno, lo que quería preguntarte, un poco más o menos lo estaba explicando ahora, pero me gustaría que profundizara un poco en una idea que tiene que ver con esto de la guerra total, o sea, con la guerra total, la guerra global, pero sin embargo uno puede ver que se aparece en el texto esta idea de guerra total, guerra global. Sin embargo, en estos espacios, o sea, en este espacio, frente a unos focos, frente a una cámara, aquí parece que no estamos en guerra. Siempre nos parece a nosotros, desde el primer mundo, que la guerra está ubicada en otro lado. Lo que tenemos es un terrorismo que parecerían arranques de ciertos personajes que están dentro de ámbitos del delirio, dentro de ámbitos de la locura. Y esa es la forma que tenemos la guerra. O sea, que lo que quiero decir con esto es que se plantea por una parte que la guerra estaría expandida en todos lados, sin embargo nosotros no seríamos capaces de ver la guerra, o la guerra siempre la vemos en un lugar afuera, en un lugar que a nosotros nos afecta. Esa es una primera cuestión, y a partir de eso también resultaría interesante pensar qué pasa con esta idea de una guerra desplegada totalmente, donde, bueno, lo que habría entonces, si la guerra se despliega totalmente, lo que habría sería una suerte de naturalización de la guerra, o una guerra que ya está en todos lados, lo cual sería un problema, porque también al estar en todos lados podríamos decir, bueno, no está en ningún lado. ¿Cómo piensas tú estas cuestiones respecto de la guerra? Bien, agradezco la pregunta, porque la noción de estado de guerra, ¿no?, y aquí, digamos, ambas nociones nos remitirían a tanto la noción de estado de excepción como la de estado de guerra, nos remiten a dos textos venidos de la filosofía. Estado de excepción es un texto de Giorgio Agamben, publicado en el año 2004, y es una interpretación de lo que sucede históricamente a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001. El mismo año 2004, Santiago López Petit, filósofo catalán, amigo y compañero, publica Estado de guerra, que es un opúsculo, es decir, un texto, y de hecho está publicado en la colección que se llama Sediciones, de la editorial IRU, que es una editorial del País Vasco,
porque es un texto, digamos, de batalla, es un texto de combate, a diferencia de Estado de Excepción, ¿no? Cuyo autor nos remite al campo más de la reflexión teórica. En el caso de Estado de Guerra es un texto de combate, pero que destila, digamos, ciertos elementos para acercarse desde otra perspectiva a lo que es este fenómeno de la guerra, ¿no? Y ahí hay que hacer ciertos desplazamientos, ¿no? Yo con los dos desplazamientos básicos que trabajo son con la inversión que hace Foucault de Clausewitz, es decir, como un juego de palabras, entonces me ayudan si me equivoco, ¿no? La guerra no es la política continuada por otros medios, ¿o me equivoco? La política es la guerra por otros medios. ¿No? Y la guerra... Entonces, esta es la inversión que hace Foucault de Clausewitz, y la segunda inversión tiene que ver con un antropólogo francés, con Pierre Clastres, que es, digamos, utilizado por Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, en la cual el Estado no nace para concluir con la guerra, sino el Estado nace para desplegar la guerra. Clastres, en su análisis de las sociedades primitivas, ve que hay una, digamos, una fuerza que tiene que ver con la dispersión del poder, son profundamente antiestatales las sociedades primitivas, y entonces, en términos teóricos, son estas dos inversiones las que dan pie a entender la guerra, no como el último recurso del poder, porque esta es la lectura liberal. El pensamiento jurídico liberal, es decir, a partir de Kelsen, las sanciones de la guerra, Segunda Guerra Mundial, plantean que la guerra es, digamos, el último elemento de la secuencia del poder. La inversión, digamos, que planteamos es que la guerra es un principio normativo y productor de la realidad, y además la guerra es el elemento propulsor en el despliegue del capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo no puede ser entendido sin la guerra y viceversa. Voy a partir, para darle más contenido a la respuesta, digamos, por la primera superficie, que es la más evidente, ¿no? Que tiene que ver con el proceso creciente de militarización de lo social, ¿no? Si comenzamos a configurar, digamos, el verosímil de los estados de guerras contemporáneos, por excelencia, el estado de guerra es Estados Unidos. Y en estos instantes, Estados Unidos está en un conflicto nuclear con, y esto es noticia de TV1, con un conflicto nuclear con Irán y con Corea del Norte, ¿no? Con un conflicto, con una guerra financiera con China, ¿no? El país, o más bien, el estado de guerra que hace de contención para que no haya una unilateralización de esta relación por parte de Estados Unidos es Rusia, ¿no? Entonces, hace 3 días Rusia hace una demostración armada, ¿no?, en la conmemoración, sí. pero hay otro elemento. Ese mismo día Putin, y esto es el populismo, en un proceso en el cual los pasaportes son los dispositivos más complejos de adquirir por parte de cualquier ciudadano, Putin en Ucrania comienza a regalar pasaportes y ese día colapsan los servicios de identificación en Ucrania. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene para legitimar una guerra interna, que es la guerra de secesión con Crimea. Entonces, el estado de guerra ruso, por un lado, está haciendo de contención hacia lo que es la política exterior del estado de guerra norteamericano respecto de 2 conflictos, el nuclear y el financiero. Pero hay un tercer conflicto que es el conflicto geopolítico, ¿no?, que tiene 2 puntos sensibles, Siria y Venezuela. Y ahí, para interpretar la problemática de Siria, hay que hacer otra inversión. No es que Siria esté en guerra en el mundo, sino que es el mundo el que está en guerra en Siria, ¿no? Y en el caso de Venezuela, he estado hace una semana en Sudamérica y es de sentido común que la única razón por la cual Estados Unidos no ha invadido Venezuela es porque Rusia, ¿no?, ingresaría en el conflicto armado, ¿no? Entonces, esta serie de conflictos nos dan cuenta de que toda guerra, en primera instancia, es una guerra por los recursos. Y esto implica que la guerra es uno de los principales factores de destrucción del planeta. Al ser una guerra por los recursos, podríamos hablar, como lo mencionó en un momento Guattari en los 80, que hay una guerra contra el planeta. Y como hoy día, desde el pensamiento filosófico, hay que hacerse cargo de lo que significa la destrucción del planeta y el cambio climático, la guerra tendría un protagonismo en este primer ámbito. Bien, esto está acompañado de un contexto de regresión o de involución del retorno de aquello que nunca se fue, ¿no?
El retorno de aquello que nunca se fue es el fascismo, ¿no? En ese sentido, hace un par de días también había una declaración pública de Movement, ¿no? Esta organización de alianza por parte de Bannon, representante de Trump en Europa, de toda la extrema derecha europea, basada en los principios de soberanía, por lo tanto, de protección de las fronteras y antimigratorio. Y aquí entonces comparece inmediatamente una guerra étnica, ¿no? No me voy a extender porque creo que, digamos, son cuestiones de sentido común. Y en segundo lugar, al plantear una supremacía del hombre blanco por sobre el resto de las etnias, pero también por sobre la mujer, se despliega un segundo plano de una guerra contra las mujeres. Entonces hay una superioridad étnica y una superioridad de género. Entonces, esta es la primera superficie en la cual se está desplegando actualmente el estado de guerra. Y nos permite ver la intersección que hay entre lo que Foucault denominó la guerra de razas, ¿no? Que se manifiesta como racismo de Estado en Europa, con todo el conflicto migratorio, ¿no? La guerra contra las mujeres, como la ha tematizado la antropóloga argentina Rita Laura Segato, ¿no? Que encuentra su lugar más sensible en el femicidio de Ciudad Juárez. Esto está relacionado con la narcoacumulación, lo podemos retomar después, ¿no? Pero va de la mano también con, digamos, una guerra de clases, ¿no? La guerra contra la delincuencia que se ha desplegado en Latinoamérica desde los años 80, ¿no? La guerra contra las drogas desde el año 70, tiene que ver con un componente de clase. Entonces, en esta intersección entre guerra de razas, ¿no? Guerra de clases, guerra contra las mujeres, se da la articulación de una compleja guerra social que es toda la dimensión invisible de la guerra, porque estamos acostumbrados a pensar en la guerra, el campo de batalla, ¿no? Esto es lo visible, ¿no? La guerra en Siria. Entonces la guerra no nos llega a excepción de que nos llegue con un atentado en un aeropuerto, ¿no? O el atentado en Barcelona hace un par de veranos. Es la forma en la cual esta dimensión deslocalizada y ubicua de la guerra global nos golpea, ¿no? Pero toda la invisibilidad de la guerra tiene que ver con la potencia de la guerra como productora de realidad. Y por eso hacía mención a estas dimensiones de la guerra social. Porque aquí es justamente donde se ha transformado la gramática de la guerra. Y ahí es muy importante visualizar dos movimientos, como los ejércitos se transforman en policías, y esto daría para mucho, y cómo las policías se militarizan. Este movimiento dialéctico entre la relación entre ejército y policía, por ejemplo, tiene que ver con el rol biopolítico que han cumplido los ejércitos en la reconstrucción de Irak, en la reconstrucción de Haití después del terremoto, pero a la vez con las guerras de baja intensidad que se despliegan, por ejemplo, con el pretexto de la guerra contra el terrorismo en Europa. Y digo pretexto para ser responsable porque con la guerra contra el terrorismo lo que se ha desplegado es una guerra contra la otredad. O sea, la guerra contra el terrorismo tiene una base ideológica que es la guerra de civilizaciones, pero es lo que ha permitido, digamos, la persecución de toda la población migrante, ¿no? Que está racializada, y en ese sentido es un pretexto para una guerra mucho más amplia, ¿no? Existe una relación, digamos, de guerra contra ciertos grupos que están también desterritorializados, eso no se puede negar, pero el dispositivo de la guerra contra el terrorismo ha permitido la modificación del derecho civil y el derecho penal en Europa, la incorporación del derecho penal del enemigo para el tratamiento de la población migrante, ¿no? Y en ese sentido es que lo menciono como un pretexto. Esta sería como la primera dimensión de la relación entre visibilidad e invisibilidad de lo que es la guerra contemporánea. Y eso nos permite entrar en un diagrama, digamos, más complejo, que es la guerra por la sobrevivencia que se da a diario, en la cual el planeta se divide claramente en dos polos, digamos, un norte global y un sur global, y esta diferencia está marcada por una frontera global también, y en la cual hay una simetría antropológica, ¿no? Que se expresa, como lo han planteado pensadores y pensadoras contemporáneos, entre seres que merecen vivir y seres que pueden ser sacrificables, ¿no? Digamos, los que merecen vivir son
los productivos, los reinsertables, ¿no? Aquellos a los cuerpos que se le puede extraer plusvalía, y los sacrificables son toda esa masa excedente que no ingresa en los circuitos de producción capitalista terciarizada o cognitiva, y por lo tanto son cuerpos desechables. Esta es ya una dimensión más biopolítica de la guerra global, pero quería hacer mención a esta primera dimensión porque es donde se hace más nítida la relación entre lo visible y lo invisible de la guerra contemporánea. Bueno, una cuestión que está rondando, que ya lo hizo manifiesto Jordi, pero tú también como que lo rozaste, tiene que ver con el tema de la violencia narco. En ese sentido, creo que una cuestión importante, no solo por la forma de la violencia, sino por la especificidad de la violencia, sino que por la publicidad que tiene la violencia narco. O sea, la infinidad de teleseries, de series respecto del narco, propaganda completa respecto a esto, pero también hay en juego una cuestión que es importante y que creo que también tiene que ver con algunos elementos que tú nombrabas y que tienen que ver con con estos relevos de las soberanías por formas de gubernamentalidad y la vuelta también de la soberanía, que sería una forma compleja. O sea, por una parte la soberanía se retira, aparece una gubernamentalidad, pero en la medida que aparece una gubernamentalidad hay una espectralidad, como decíamos y estábamos conversando antes, hay una espectralidad de la soberanía, y en ese sentido lo que mostraría la violencia narco y la distancia que generaría esta violencia narco es pasar de una idea de administración y monopolio de la violencia por parte del Estado, que había sido un elemento clave dentro de las últimas fases históricas, que el Estado es quien administra la violencia, y en ese sentido quien gobierna en relación con la violencia sería el Estado, donde habría un narco que le arrebata de cierta manera esta gestión de administración de la violencia al Estado. Creo que esa es una cuestión que no sé cómo lo ves tú, porque ahí también lo que viene a comparecer tiene que ver con formas seguritarias que comienzan a aparecer. Entonces, por una parte, está una suerte de gestión de administración de la violencia por organizaciones que no son las organizaciones clásicas que la gestionaban y la administraban, y por otro lado vienen a aparecer otras formas de seguridad que vienen a cuidar respecto de estas nuevas formas de violencia. No sé cómo aparecería eso, cómo desarrollas tú en el texto esa cuestión. Sí, yo para contextualizarla, hay un texto de un pensador camerunés, ¿no? Achille Mbembe, ¿no? Este texto, digamos, tuvo un cierto impacto en la tradición de las investigaciones sobre biopolítica, porque, digamos, él hacer un trabajo de investigación situada en África, justamente hace una inversión respecto al concepto de biopolítica de Foucault. Dice, lo determinante no es la producción de la vida, sino que es el poder de dar muerte nuevamente, ¿no? Claro, él investiga en África, y en África se da efectivamente una necropolítica, es decir, la producción de la muerte es la que determina la producción de la vida. Este giro necropolítico, si lo analizamos en relación al territorio americano, que es donde se da esta forma de narcoacumulación, digamos, plantearía ciertos matices, ¿no? Pero el análisis de Mbembe nos sirve porque el segundo capítulo de Necropolítica es el gobierno privado indirecto, y es decir, allí donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia, que es la tesis clásica de Weber, aparecen diversas figuras de gobierno privado indirecto, desde lo que son los paramilitares, ejércitos securitarios, ¿no? Todas las formas de control de la violencia de los territorios que no provienen del Estado. Entonces, la necropolítica se instala en los territorios a partir de un proceso de desregulación de la violencia. Entonces, es muy interesante, digamos, establecer la analogía entre el momento en el cual se desregula la circulación del capital, es decir, los estados ya no son los ejes de los ciclos productivos,
En ese mismo momento, digamos, contemporáneamente, hay una desregulación de la violencia, ¿no? Aparecen nuevos actores. Y esos nuevos actores, en el caso de la narcoacumulación, tiene que ver también con la transformación de la economía de las organizaciones criminales. Ahí hay una pequeña hipótesis de Bauman en la cual plantea de que el paso del estado del bienestar, del estado social europeo a un estado securitario, tiene que ver con la mímesis terrible entre neoliberalismo y organización criminal. Es decir, el neoliberalismo es el crimen organizado, ¿no? Sería la hipótesis que plantearía Bauman en Vidas Precarias. Y esta hipótesis es la que permite comprender la composición bicéfala de lo que se ha denominado en Latinoamérica como narcoestado, ¿no? Ya no es el Estado el que mantiene el monopolio de la violencia, hay una desregulación, aparecen estas nuevas figuras que ya no son los carteles, son figuras mucho más complejas. Hay un texto de un periodista mexicano que lo han intentado matar en 2 oportunidades, ¿no? Que es Campo de Guerra, en la cual explica el pasaje del cartel a una nueva forma de organización criminal que es completamente desterritorializada. Es decir, lo que creíamos que eran los carteles mexicanos son los que dominan los procesos de criminalidad en Europa. O sea, son organizaciones desterritorializadas, hacen mímesis con estas organizaciones terroristas, ¿no? En la cual cuando se encarcela a los jefes de Al-Qaeda, ellos dicen, yo no pertenezco a ninguna organización, Al-Qaeda no existe, ¿no? Nosotros funcionamos de manera autónoma y desterritorializada, ¿no? Entonces, de esa manera también circula el capital, y a partir de esa desregulación es que hay que comprender que el fenómeno securitario, ¿no? Se transforma en una mercancía, ¿no? Y ahí, bueno, es una cuestión que hay que trabajar e investigar, cómo la seguridad se ha transformado en uno de los elementos clave de la metafísica del mercado, con la cual especula la metafísica del mercado, la relación de tensión entre seguridad y libertad, en la cual, como dice Petit en Estado de Guerra, los ciudadanos norteamericanos han renunciado a su libertad en pro de su seguridad a partir del 11 de septiembre del 2001, y esto permite que la cultura securitaria, ¿no? avance como una mercancía, ¿no? que atraviesa e impregna nuestras vidas, cámaras de seguridad, la arquitectura, el urbanismo, ¿no? Y este urbanismo justamente está vinculado con esta nueva forma de acumulación, porque hay un dato, ¿no? Con esto acabo, digamos, para condimentar la conversación. Ciudad Juárez, en los últimos años, tiene la triste estadística de ser la ciudad más violenta en términos sociales, la ciudad con mayor violencia en el planeta, ¿no? Al otro lado de la frontera está El Paso, ¿no? Y El Paso tiene la estadística de ser la ciudad más segura del planeta, ¿no? Esta dicotomía entre Ciudad Juárez y El Paso, ¿no? nos permite comprender, digamos, cuáles son las dos caras de la securitización, ¿no? Que nuevamente, y esta es la hipótesis de la necropolítica, que la producción de la vida tiene que ver con la muerte como materia prima, ¿no? Porque la muerte de estas personas inocentes en Ciudad Juárez es lo que permite la seguridad de El Paso. Entre paréntesis, en El Paso es donde viven todos los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Y eso es lo que explica que sea la ciudad más segura, ¿no? Entonces, hay un pasaje abierto, un pasaje histórico que es muy complejo, ¿no? Que hay que seguir, digamos, investigando, diagramando, porque respecto de este pasaje es que, digamos, irrumpe lo que en el texto menciono, utilizando la imagen de un pensador chileno, la imagen de la sociedad criminal, ¿no? Y en esa sociedad criminal, la cárcel, a diferencia de lo que vaticinó Foucault en los 70, no va a desaparecer, sino que la cárcel se transforma en la institución estratégica, en el punto cero de la circulación, ¿no? Porque es el elemento que articula, contiene y dinamiza esta nueva guerra social en curso, ¿no? Tenemos que ir acabando porque nos quedan ya menos de 10 minutos. Entonces, no sé, aprovecharía este espacio, si no os ha quedado cosa por decir o si queréis, para si alguien quiere comentar, si alguien quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Yo, como os decía, el texto es abrumador y claramente, digamos, bueno, pues, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Os parece? ¿No? Sí. Estabas hablando de lo de la invisibilización
Hola. Estabas hablando de lo de la invisibilización de la guerra y me da a mí la sensación de que aquí, desde hace unos 3 meses o así, eso ha cambiado, digo aquí en el territorio donde estamos, con aquello que estaba escondido que ha vuelto, ¿no? Con el fascismo. O sea, yo desde hace unos 3 meses así me siento, o sea, visibilizo esa pulsión de guerra día a día. Entonces, pues te quería comentar eso, o sea, que la guerra puede ser que antes sí la tuviéramos más invisibilizada, porque no nos tocaba seguramente tan directamente, pero con la recuperación del fascismo y un discurso que ya no tiene frenos a la hora de hablar directamente contra los inmigrantes, contra la mujer, contra todo, el enemigo, ¿no? O sea, eso ya es una guerra que es, yo creo que aquí donde estamos, muy visible, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo y por eso lo mencioné. Y de acuerdo con esta cuestión de que ha perdido los frenos. Más aún, el fascismo ha perdido la vergüenza, porque Bolsonaro utiliza en su estrategia discursiva, en su campaña, todos aquellos elementos que la derecha históricamente ha escondido por vergüenza, ¿no? Y nunca utilizó en una campaña, ¿no? De pronto, digamos, esto queda al descubierto, no hay un freno en la discursividad. Lo más grave es que esto es lo que les permite ganar las elecciones, ¿no? Entonces, este texto está acotado a unos ciertos límites que tienen que ver con la reflexión de la relación entre saber y poder, fundamentalmente, en términos genéricos. Y cuando se piensa en términos genéricos la relación entre saber y poder, siempre aparecen ciertos ABC, ¿no? Uno de ellos es que todo poder es eficaz en la medida en que se mantenga invisibilizado, ¿no? Esto es lo que ha contemplado la soberanía desde un inicio. Por poner un ejemplo, cuando se percatan los estados modernos de lo importante que es sacar del centro de las ciudades a las cárceles y ponerlas en lugares donde nadie las vea para que se caigan en el olvido, pues es lo mismo que se hace con los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Entonces, hay una eficacia aún en la invisibilización, ¿no? Pero luego hay una cierta gravedad en el hecho de que hayan ciertos discursos que se hayan desvelado y por lo tanto enuncien abiertamente una guerra social. Y respecto de esto, ¿no? El pensamiento emancipatorio, el pensamiento crítico, la izquierda política, ¿no? Tiene una responsabilidad, porque el fantasma, digamos, de la izquierda contemporánea, que ha sido el totalitarismo del siglo XX, digamos, la caída del totalitarismo, ha llevado siempre a la prescripción dentro de lo que son los rangos o el marco jurídico que construye, digamos, el propio sistema, ¿no? Este fue un grave problema que tuvo Salvador Allende, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, en ese sentido, dado el marco institucional burgués que se ha producido y la ofensiva neofascista o fascista, ¿no? Creo que hay que contemplar, ¿no?, la inclusión de todas las formas de lucha, y esto lo digo responsablemente porque al decir esto, además en este territorio, porque hace 10 años el problema del estado de excepción en Cataluña, yo lo comencé a investigar cuando fueron apresados los ciudadanos pakistaníes. Rastros de Dixon es el libro colectivo que se publica en el año 2008 y el estado de excepción se manifiesta en el montaje a la población pakistaní. Pues el estado de excepción hoy en día en Barcelona se manifiesta a través de la aplicación del 155, de la persecución de ciertas perspectivas políticas que hay que defender, aunque uno no esté de acuerdo con ellas, ¿no? Por ejemplo, y lo digo, digamos, como sé que se está acabando el tiempo, lo digo categóricamente. Para mí, por ejemplo, el independentismo, ¿no?, no es una salida política frente a ciertos conflictos, sin embargo, ¿no?, hay que, como se decía históricamente, hay que dar la vida por la libertad de aquellos que piensan, ¿no?, que sí es la salida, porque tengan la libertad de hacerlo. Y que esto no signifique
que haya en este territorio presos políticos, porque esa es la expresión del estado de excepción, ¿no? Entonces, cuando comencé esta investigación, ¿no?, pensando en esta construcción de la excepción de ciudadanos pakistaníes, jamás imaginé que 10 años después, digamos, la operación del estado de excepción, que es el retorno de las formas fascistas del Estado, tendrían que ver con esta salida. Y entonces la consideración de otras formas de lucha tiene que ver con el ejercicio de la protesta social. Ahí, digamos, la libertad se amplía, pero para mí un referente en estos instantes es, digamos, la vertiente de sublevación o insurreccional que ha adquirido la protesta en Francia con los chalecos amarillos, ¿no?, que no es algo coyuntural ni contingente, sino que tiene que ver con una elaboración teórica de plantear una salida o una alternativa que no pase solo por la dimensión política, representacional, electoral, que no la estoy invalidando, porque creo que es muy importante, que es radicalmente importante que haya una izquierda fuerte en todo el planeta que pueda contrarrestar en el ámbito representacional al fascismo, pero que esa izquierda no tiene que caer en los discursos sancionadores ni criminalizadores de lo que son otras formas de protesta que le van a hacer oposición real, una trinchera real a lo que es esta irrupción del fascismo. Entonces te agradezco tu pregunta porque me permite retrotraerme a la dimensión política contingente y coyuntural de lo que estamos viviendo hoy día. Gracias. Bueno, pues Esteban, Claudio, lo tenemos que dejar aquí. Agradecemos las palabras y, bueno, y seguro las reflexiones posteriores que ahora nos podremos hacer y, no sé, ya despedir el acto y nada, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.